Estamos grabando, bueno. Hola a todos y a todas. Muchas, pero muchísimas gracias por venir, por estar acá. Qué bueno que haya ganado la selección argentina, porque si no estarían todos medio tristes y no está bueno hablar para un auditorio triste. Pero bueno, mi nombre es Patricio Saín, ya como me han presentado, soy doctor en astronomía del Observatorio de La Plata. Y hoy vamos a charlar, o sea, terminó el partido del Mundial y nos juntamos acá todos y todas para charlar un poco del sistema solar y de cómo el sistema solar, qué fue lo que fue pasando con el sistema solar hasta llegar a ser lo que es ahora. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, yo soy Team Observatorio de La Plata, que es, digamos, la fábrica de astrónomos y astrónomas más cerca que tenemos. En la Argentina hay 3 facultades donde se estudia astronomía, que son La Plata, Córdoba y San Juan. Y bueno, yo soy Team La Plata. Es una facultad hermosa que además tiene un planetario. Y este es lo que estamos abajo, es mi grupo de trabajo, el Grupo Origen, donde quienes están asociados a la asociación reconocerán a la señora que está a la derecha, es Romina Bisisto, mi directora, mi jefa, digamos, y ella da charlas acá habitualmente. Así que bueno, Observatorio de La Plata, pasión. Entonces bueno, podemos seguir adelante con la next diapositiva. Bueno, seguramente en el sistema solar tenemos, lo que nos enseñaron en el colegio fue este esquema, ¿no? Del sistema solar, que hay planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, los rocosos, después los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, por allá lejos, así medio colgado, Plutón, y esa es la idea del sistema solar que tuvimos durante muchísimo tiempo, que como Moria Kazan nos dice ahí, no, tipo, eso ya se quedó totalmente antiguo, totalmente desactualizado, eso es algo del 1930 aproximadamente. Entonces, bueno, ¿cómo es el sistema solar hoy en día? Así que seguimos. Bueno, esto es cómo entendemos hoy la arquitectura hoy del sistema solar. Bueno, obviamente están los planetas mencionados, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Están los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, los gigantes helados, Urano y Neptuno. Y hay reservorios de cuerpos menores, que son el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Después el espacio transneptuniano, donde está el cinturón de Kuiper, y la nube de Oort. Y como bien nos dice Moria Kazan, el sistema solar es un combo, hay de todo. Hay planetas gigantes, hay planetas rocosos, hay satélites, hay asteroides, hay cometas, hay transneptunianos. O sea, es una estructura que va mucho más allá de los planetas o los no planetas. Entonces, si seguimos, el sistema solar es como si fuera un barrio. Es como si fuera un barrio, ¿no? Un barrio interplanetario, si lo queremos llamar de alguna manera, pero si seguimos adelante, es un barrio interplanetario, donde, disculpe mis pésimas habilidades de diseño, pero como que todos los planetas es como si fueran las edificaciones, ¿no? Las distintas construcciones, donde por ejemplo podemos tener a la Tierra, una casa quinta en la zona residencial con pileta y todo, Júpiter el shopping, viste, así bien grandote. Pero bueno, si nosotros queremos saber cómo se construye una casa, o cómo se construyó una casa, con la casa ya hecha, ¿no? Ya construida, no podemos entrar, digamos, no siempre podemos entrar con un taladro a romper todo y ver de qué están hechos los materiales, ¿no? Pero bueno, si seguimos, en todas las obras, en todas las construcciones quedan escombros, ¿no? Que son los ladrillos, la pintura que sobró, los vidrios, el cemento, etc. Entonces, bueno, si queremos reconstruir lo que es la historia del sistema solar, inevitablemente tenemos que ver estos escombros que hay en el sistema solar, que son los que construyeron, son lo que sobró de la construcción de los planetas. Entonces, if we continue, a la siguiente diapositiva,
Bueno, ¿qué tipo de cuerpos tenemos, de cuerpos menores o estos escombros en el sistema solar? En principio tenemos, bueno, los asteroides, que son cuerpos que pueden ir desde algunos metros hasta algunas centenares de kilómetros, con formas totalmente irregulares. Por ejemplo, tenemos este de acá a la izquierda, se llama Vesta, que tiene 500 kilómetros. Ese, el del medio, no me acuerdo si era Ryugu o Bennu, uno de esos que sí, fíjense, es como una especie de rombo. Tiene una forma así romboidal. Y el que está ahí abajo, Sitokawa, que parece una papa, digamos, la papa que compran en la verdulería, que la tienen que, antes de cepillarla, ¿viste? Bueno, para hacerse un puré, bueno, como que los asteroides no tienen ninguna forma en particular. Y son cuerpos que tienen distintas composiciones, pero en general son rocosos, metálicos, y también hay algunos con mucho material orgánico, muchos compuestos de carbono y hielos, etc. ¿Dónde están estos asteroides? Si pasamos a la diapositiva, están, bueno, hay un nombre, justamente tienen su estructura que se llama cinturón de asteroides, que están más que nada entre Marte y Júpiter. Y la historia de los asteroides es que, por sobre todas las cosas, no llegaron a formarse a un planeta, básicamente porque estaba Júpiter ahí molestando, ¿no? Pero bueno, solamente un comentario, los asteroides no están solamente entre Marte y Júpiter, sino que hay también una población de asteroides cercanas a la Tierra, es decir, que adquieren órbitas próximas a la órbita de nuestro planeta, y eso adquieren esas órbitas por obra y gracia de Júpiter y Saturno. Así que si ustedes ven, por favor, si ustedes ven un meme en internet que diga que Júpiter protege a la Tierra de asteroides, eso es totalmente falso. No, pero bueno, eso, comentario al margen, la charla no trata sobre eso, pero bueno, siempre tengo que decirlo. Entonces, ¿qué más hay de escombros, lo que quedó de la formación del sistema solar? Entonces, si pasamos, tenemos el espacio transneptuniano, donde no se admiten terfas, J.K. Rowling fuera, que es el espacio transneptuniano, es toda la región del sistema solar que está pasando la órbita de Neptuno, por eso transneptuniano, y es donde se encuentra el llamado cinturón de Kuiper, que es parecido al cinturón de asteroides, pero de transneptunianos. Donde en el cinturón de Kuiper hay numerosos planetas enanos, como por ejemplo Plutón. No vamos a entrar en la discusión de si Plutón es un planeta o si no es un planeta. Planeta enano, corta. Y tenemos acá abajo a Rokot, que es un objeto que fue visitado por la misma misión que fue a Plutón, la New Horizons, que la denominación oficial, o sea, la comparación oficial que hicieron todas las cuentas de la NASA, etcétera, es que es un hombrecito de nieve, pero más bien, esto en base a una encuesta que hice en Twitter hace un tiempo, la gran unanimidad que tuvo en los comentarios de la respuesta de la gente, que parecía más bien 2 tortas fritas y transneptunianas. Así que después vamos a hablar un poco más de este objeto porque es muy interesante. Pero bueno, la idea es que en el espacio transneptuniano los cuerpos que hay son básicamente roca y hielo, mucho hielo. No solamente hielo de agua, sino que hielo de nitrógeno, hielo de monóxido de carbono, hielo, muchísimo, muchísimo hielo. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, también tenemos la nube de Oort, o como me gusta a mí decir, la nube del Oort, que es, digamos, el límite externo del sistema solar, formada básicamente por cuerpos que se adentran al sistema solar interior y son los cometas, básicamente, es fuente de cometas. La nube de Oort, nadie observó todavía no hay ningún objeto catalogado como objeto de la nube de Oort, pero nadie duda que exista. Pasa que está tan lejos que, bueno, por ahora es imposible de observarla directamente. Así que, bueno, pasemos una diapositiva. Bueno, hablando de los cometas, otros cuerpos menores del sistema solar. Bueno, como bien saben, los cometas son cuerpos de roca y hielo que se originan tanto en el cinturón de Kuiper como en la nube de Oort. Entonces, cada tanto se acerca alguno de estos y, por ejemplo, podemos ver esa imagen que tenemos ahí, esa es de la misión, esa que está abajo, a la derecha.
Fíjense que en sí es muy parecido a la forma que tiene, eso es el núcleo del cometa. O sea, es un cacho de hielo y roca que, como se acercó al sistema solar interior, él empezó a sublimarse y empezó a largar toda su gas, polvo, eyección de material, etc. Pero vemos que en sí es muy parecido en cuanto a forma a un asteroide o un transneptuniano. Son cuerpos totalmente amorfos. Entonces, what's next? ¿Qué sigue? Bueno, preguntas para hacernos. ¿Cuál es la historia del sistema solar? ¿Qué es lo que nos reúne hoy? ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Qué rol tienen en todo esto los planetas gigantes? ¿Cuál es el rol que tienen en el entendimiento de los asteroides, los cometas, los transneptunianos? Y bueno, todo esto vamos a charlar de ahora y bueno, por sobre todo, como dice la sorda, ¿a dónde está mi amiga? ¿No? ¿A dónde está mi amiga? Bueno, todo esto lo vamos a charlar en lo que sigue de este rato que vamos a estar acá compartiendo. ¿Cómo podemos saber la historia del sistema solar? ¿No? Bueno, primero, observaciones, o sea, hay que observaciones tanto de los planetas como de los distintos cuerpos, de los distintos asteroides, de los distintos cometas, etc. Pero también misiones espaciales. Mandar una sonda a los planetas, mandar sondas a los asteroides, a los cometas, etc. Pero no solamente eso, sino que, o sea, como que tanto las observaciones como las misiones espaciales lo que te hacen es decir, bueno, en el sistema solar está esto, hay este cuerpo con estas características. Ahora hay que explicarlo. Hay que todas esas cosas que nos vemos, además tenemos que explicarlas. Entonces, gran parte de eso de explicaciones por medio de simulaciones. Simulaciones que en general las hacen becarios doctorales muy estresados. Esto yo el año pasado peleándome con la tesis. Sí, ahí en lo que es la ciencia, hay que relanzar el rol de los becarios doctorales estresados en el entendimiento del universo. Pero bueno, con estas tres cosas, armándonos de estas tres cosas, misiones espaciales, simulaciones y observaciones, podemos empezar a reconstruir, digamos, todas las piezas de lo que es la formación de este bello sistema solar en el que vivimos. Así que si seguimos, vamos a hacer un resumen así nomás. A ver, todo esto que vamos a charlar ahora, hay una materia entera en la facultad que se llama Origen y Evolución de Sistemas Planetarios. Una materia entera con exámenes, con prácticas, bueno, vamos a condensar todo eso lo más sencillamente posible en este ratito de charla. Primero, para formar el sistema solar, que tenemos que formar el Sol, ¿no? Entonces, tiene que nacer una estrella, el Sol o Lady Gaga, con Bradley Cooper ahí divina. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la formación del Sol o de las estrellas? Bueno, en alguno de los brazos espirales de la galaxia había una nube de gas y polvo inmensa ahí, que estaba ahí quietecita ahí por la galaxia, pero esa nube fue perturbada. Recibió un cachetazo que puede ser una supernova que reventó por ahí cerca, puede haber sido la colisión con otra nube. Cuestión que eso le generó una perturbación que se propagó por toda esa nube y, en términos simples, esa nube empezó a comprimirse a lo que se llama un colapso gravitatorio. O sea, esa perturbación hace que caiga la nube sobre su propio peso. Y estas son imágenes del James Webb que muestran un poco de todo ese proceso. Y eso es la comparación de las imágenes del Webb con la legendaria del Hubble, de lo que son los pilares de la creación, que es una nube que, bueno, el proceso se van fragmentando y se forman muchas estrellas a partir de esa nube que se colapsa. Que colapsa, que se comprime, y a medida que se comprime aumenta su temperatura hasta que su interior sea lo suficientemente caliente como para desencadenar las reacciones nucleares. Entonces, tenemos una nube de gas y polvo que colapsa y se forma la estrella. En realidad se forman varias estrellas, pero una de ellas es el Sol. Entonces, sigamos un poquito. Bueno, cuando se forma una estrella, el Sol, o como cualquiera, alrededor de la estrella se forma
lo que se llama un disco protoplanetario, que es lo que quedó de esa nube a partir de la cual se formó la estrella. Se quedó un disco de gas y polvo que rota alrededor de la estrella recién formada. Y esto se puede observar alrededor de otras estrellas recién nacidas por medio de radiotelescopios, como esa imagen ahí tomada por ALMA, donde ahí se ven que hay todo un montón de huequitos y zonas luminosas y zonas oscuras. Bueno, todo eso hay planetas formándose ahí. Entonces, se forma una estrella, alrededor se forma un disco de gas y polvo que está rotando. Entonces, let's continue. Bueno, lo que pasa ahora, esto es muy incierto, no se sabe muy bien todavía, porque cada día, de un paper al otro, siempre hay un modelo nuevo, una explicación nueva. La onda es que en ese disco hay gas y polvo acoplados, y esos granos de polvo comienzan a crecer y de alguna manera, todavía no del todo clara, se convierten en lo que se llaman planetesimales. Que los planetesimales son, digamos, los ladrillos a partir de los cuales se van a construir eventualmente los planetas. Y lo que quedaron de esos planetesimales son los asteroides, los cometas, los transneptunianos, etc. Esto es sumamente complejo, así que por eso hay como un 3 doritos después de lo que son los granos de polvo hasta los planetesimales. Puede ser que esos granos de polvo empiezan a aglomerarse entre sí, formando cuerpos cada vez más grandes. El tema es que este disco protoplanetario se termina eliminando en pocos millones de años. Entonces ese mecanismo requeriría un tiempo mucho mayor del tiempo de vida que se observa de estos discos. Entonces tiene que haber alguna otra forma para que se formen estos planetesimales. Una posibilidad es, por ejemplo, que dentro de ese disco de gas y polvo se formen unas corrientes de partículas que hagan que en algunas partes de ese disco haya una acumulación de partículas que terminen colapsando, condensando así directamente en un planetesimal. No se sabe, es como un gran interrogante. La formación del sistema solar está llena de interrogantes. Entonces, tenemos un disco de gas y polvo donde se forman planetesimales. Entonces, sigamos. Bueno, esos planetesimales empiezan a agrietarse entre sí, a tener colisiones entre sí, formando cuerpos cada vez más grandes que se llaman protoplanetas. Y bueno, esos planetesimales, colisionan entre sí estos planetesimales con otros cuerpos más pequeños, que eso es más un detalle, pero la idea es que a partir de esos ladrillos van colisionando entre sí, formando cuerpos cada vez más grandes, que son los protoplanetas. Eventualmente, lo que sobreviva de los protoplanetas pueden llegar a ser planetas, propiamente dichos, o los núcleos de los planetas gigantes. Si seguimos... ahí está Vesta. Vesta es un asteroide del cinturón de asteroides de aproximadamente 500 kilómetros de diámetro, y lo loco de este asteroide, que fue visitado por la misión Dawn de la NASA, es que aún con ese tamaño de 500 kilómetros, es un cuerpo que alcanzó a diferenciarse. ¿Qué significa que un cuerpo planetario esté diferenciado? Significa que los materiales más pesados caen al centro, al núcleo, como por ejemplo el núcleo de la Tierra, de hierro, y viste que la Tierra tiene un núcleo de hierro, un manto y después la corteza rocosa. Bueno, cuando alcanza esa estratificación está diferenciado. Y Vesta, con 500 kilómetros, un asteroide, logró diferenciarse. Eso dice mucho de la formación de los planetas justamente y los procesos de diferenciación y demás. Entonces, bueno, cuestión. Estos planetesimales colisionan entre sí, juntándose con polvo, etcétera, van formando cuerpos cada vez más grandes. Entonces, sigamos. ¿Y el gas? Bueno, ¿qué pasa con el gas? Bueno, en el disco protoplanetario había gas y había polvo. Entonces, bueno, el gas, parte cae hacia la estrella, parte es soplada por la presión por la radiación del Sol que le dice salir de acá, la expulsa. Y parte también, bueno, la absorben, digamos, estos cuerpos que están formando. En particular, si
lo que está calculado es que si un protoplaneta alcanza una masa de más o menos 10 veces la masa de la Tierra, empieza a acretar gas a lo loco, o sea, empieza a adquirir gas a lo loco. Entonces, de esta forma que se formaron los planetas gigantes, como por ejemplo Júpiter. De hecho, los planetas gigantes son los que primero se forman, antes que los terrestres, o sea, se forman primero los gigantes, porque al ser tan masivos empiezan a adquirir gas a lo loco. Entonces, obviamente esto le puse 3 doritos después porque es un proceso larguísimo que tiene muchas etapas, que en momentos se acelera, que en momentos se frena la adquisición de gas, pero en definitiva se dispara la creación de gas hasta hacer un bello planeta como Júpiter. Entonces, let's continue. Ahora, ese gas que hay... Se me movió el cosito. Bueno, ese gas que había en el disco protoplanetario tiene unas propiedades estabilizadoras sobre las órbitas de todos los cuerpos. Hace que las órbitas no se modifiquen demasiado. Ahora, una vez que el gas se termina de ir del disco, ahí ya no hay nada que contrarreste las perturbaciones gravitatorias, sobre todo de Júpiter, también de Saturno, de Neptuno, etc. Pero por sobre todas las cosas de Júpiter. Entonces, empiezan a haber encuentros cercanos entre los protoplanetas con Júpiter y los protoplanetas consigo mismos y empieza a chocar básicamente todo con todo. Es una etapa que es como si fuera el pogo de un recital. En 2 semanas más o menos toca Slipknot en Argentina, yo voy a ir a ese recital y va a ser un pogo tremendo. Bueno, más o menos eso es esa etapa de la formación del sistema solar. Empieza a chocar todo con todo. Protoplanetas contra protoplanetas. Es un trabalenguas. Protoplanetas contra protoplanetas, planetesimales contra protoplanetas. Algunos planetas van a ser eyectados del sistema solar, otros van a ser destruidos. Es una época bastante enquilombada de lo que es la historia del sistema solar. Y esto ocurre en los primeros millones de años del sistema solar. Hay unas épocas en que todo básicamente choca con todo. Y una vez que se calme todo, o sea, una vez que ya dejen de haber este tipo de colisiones y el sistema solar se estabilice, ahí ya podemos decir que el sistema solar está formado. Una vez que ya no haya ningún evento así catastrófico ni nada. Así que si seguimos... ejemplos de ese tipo de impactos. Esto es solamente en algún momento la Tierra estaba formándose y recibió el impacto de un protoplaneta que se le puso de nombre Theia, del tamaño de Marte, y se asume que como resultado de ese impacto, con todo el material que salió eyectado de esta prototierra, se terminó acretando y se formó la Luna, nuestro bello satélite. Entonces, si seguimos, tenemos otro ejemplo. Hay un asteroide muy particular que se llama Psyche, que seguramente lo escucharon nombrar como el asteroide que vale más que toda la economía mundial, ¿viste? Seguramente vieron un montón de noticias. El asteroide que podría hacer colapsar la economía. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque es un asteroide de metal. Son aproximadamente 300 kilómetros, todo de metal. Entonces, ¿cómo puede ser un material pero tan pesado? Bueno, se estima que era parte de un protoplaneta mucho más pesado que alcanzó a diferenciarse, pero recibió tremendo impacto y quedó el núcleo. O sea, lo que hubiera sido el núcleo, como núcleo de la Tierra, quedó solamente eso. Un núcleo de metal expuesto. Y por eso es muy interesante estudiar. Eso no es una imagen real, es una representación. En algunos años, la NASA va a mandar una misión a este asteroide y va a estar buenísimo. Ya va a llegar el momento. Entonces, cuestión en esta etapa del sistema solar, impactos. Choca todo contra todo. El sistema solar es un pogo, autitos chocadores, la referencia que más les guste. Entonces, bueno, si seguimos, bueno, una vez que ya se calmó todo, en algunos cientos de millones de años, ponele, queda compuesto el sistema solar. ¿Cómo? Bueno,
Esto es la definición vigente. Los planetas son los cuerpos que orbitan al Sol, que son esféricos y que además lograron barrer la vecindad de su órbita. Esto significa que en su posición orbital no hay ningún otro cuerpo comparable a él, salvo que sea un satélite, por ejemplo, pero no hay otro cuerpo comparable a él. Por ejemplo, en la órbita de la Tierra no hay otra Tierra. En la órbita de Saturno no hay otro Saturno. En el caso de Plutón, pobrecito, pasa que Plutón estaba en el espacio transneptuniano, donde hay otros cuerpos muy parecidos a él. Entonces a eso se lo llamó planetas enanos. O sea, orbitan al Sol, son esféricos, pero no barrieron su órbita. Y todo lo demás son los cuerpos menores. Asteroides, cometas, transneptunianos, troyanos, etc. Entonces, bueno, sigamos. Recordemos, no solamente para recordar, la estructura que quedó de nuestro sistema solar. Los 4 planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, un cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el cinturón de Kuiper y más allá la nube de Oort. Y como bien dice Moria, hay de todo, es un combo, etc. Ahora bien, hay más cosas interesantes que nos pueden decir, porque esto hasta ahora es todo muy general de cómo se forman los planetas, ¿no? Ahora hay indicios de que ocurrieron ciertos eventos en particulares en el mismo sistema, en nuestro propio sistema solar, que vamos a contar un poco. Charlemos un poco. La traducción de este gráfico, obviamente cuanto más cerca estemos del Sol, mayor va a ser la temperatura, ¿no? Y cuanto más lejos, menor va a ser la temperatura. Hay una distancia al Sol en particular que se llama línea del hielo, línea de hielo. Y es la distancia en la cual puede existir el agua en estado sólido. Entonces, si hay hielo en el sistema solar, este debería haberse formado por fuera de esa línea de hielo. Estos cuerpos con hielo se tenían que haber condensado por fuera, más lejos que esa línea de hielo. ¿Dónde está esa línea de hielo? Más o menos en el cinturón de asteroides. Más o menos a mitad del cinturón de asteroides. Entonces, los cuerpos que se formaron, o sea que se originaron ahí, por dentro de la línea de hielo, son secos, pueden ser rocosos, metálicos, todo lo que quieras, pero sin contenido de agua, sin contenido de agua o de orgánicos, etc. Y por fuera tienen eso. Ahora, obviamente, pasan cosas muy interesantes, ¿no? O sea, eso es lo que debería ser. Ahora, ¿qué es lo que es? Sigamos. La traducción de este gráfico, ven ahí un montón de líneas. Esto es el cinturón de asteroides y las distintas líneas son las abundancias de distintas composiciones en el cinturón de asteroides. La traducción de esto es que en la parte interna del cinturón de asteroides y en la parte media, que es por dentro de lo que es la línea de hielo, en la parte interna dominan asteroides secos, o sea, rocosos y nada más. En la parte externa dominan con agua y orgánicos, etc. Pero hay mezcla, están mezcladas las composiciones. O sea, no se formaron ahí, pero sin embargo, no se podían haber formado ahí, pero sin embargo, están ahí. Están ahí. Entonces, tiene que haber habido algo que hizo esa mezcla. Si acá hay secos, acá se formaron secos, acá se formaron con agua, pero están así, tiene que haber habido alguien que hizo toda esa mezcolanza. Y bueno, ¿quién habrá sido responsable de eso? ¿Quién habrá sido responsable? Exactamente, Júpiter. Entonces, bueno, pasemos. Bueno, esto es un modelo, esto que vamos a decir ahora. O sea, es una propuesta para explicar tanto esta mezcla de composiciones como también otra cosa, otra interrogante importante, y es, fíjense que Venus y la Tierra son planetas de tamaños y masas parecidas. Sin embargo, Marte, el que le sigue en distancia, es casi la mitad del tamaño de la Tierra. Entonces es como medio raro, ¿no?, que tengamos 2 planetas con masas parecidas y después siga uno mucho más chico. Es como si Marte hubiera visto interrumpido su crecimiento de alguna manera. ¿Cómo podemos
explicar esto? Bueno, es algo que se llama modelo Grand TAC, que es como si fue un baile que hicieron Júpiter y Saturno, retratado ahí con el video, el temazo de Beyoncé, Single Ladies. ¿Cuál es la base de todo esto? Los planetas gigantes no se formaron en sus posiciones actuales. O sea, Júpiter está en aproximadamente 5 unidades astronómicas. Unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, o sea, 5 veces eso. Y Saturno más o menos está en 10. Bueno, Urano y Neptuno más lejos todavía. La hipótesis fundamental es que se formaron mucho más cerca del Sol y se fueron moviendo, ¿no? Y en eso movido, bueno, si había un planetesimales, los revolearon por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo? Tenemos, arriba de todo, tenemos asteroides secos, o sea, todos rocosos, y después las posiciones de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y por fuera de Júpiter, todos cuerpos con contenido de hielo. Entonces, cuando se formó Júpiter, migró hacia adentro. Migró hacia adentro y en el proceso desparramó todos los asteroides rocosos. Y los envió hacia adentro. Y después Saturno también migró hacia adentro. Y fíjense que ahí están como si estuvieran bailando. Ahí, bueno, el término es que entraron en resonancia. En fin, se pusieron a bailar, básicamente, o a chapar, como más les guste. Entonces, se fueron los dos planetas gigantes hacia adentro y después se fueron hacia afuera. El proceso es re complicado, pero es lo que pasa eso. Van los dos hacia adentro y después van, o como que se terminan expulsando mutuamente, y ahí Júpiter queda en más o menos su posición actual. Y bueno, si Júpiter y Saturno se van para un lado, se van para el otro, y en el medio hay cinturones de planetesimales, obviamente lo dispersaron todos esos asteroides por todos lados. Entonces, bueno, esto explica, ponele, por qué Marte es tan poco masivo, y porque Júpiter y Saturno se llevaron todo lo que podría haber adquirido Marte para crecer. Pero bueno, esto no es nada confirmadísimo que es así, solamente un evento que posiblemente haya ocurrido en los primeros millones de años del sistema solar. O sea, planetas gigantes yendo para un lado, yendo para el otro, etc. Entonces, si seguimos, hablemos un poco. Bueno, esto fue para hablar de cinturón de asteroides. Ahora, en el espacio transneptuniano, ¿qué puede haber de interesante, ¿no?, en el espacio transneptuniano? Bueno, es una región que está gobernada por Neptuno. Está gobernada gravitatoriamente por Neptuno. Este gráfico, bueno, no es para que se detengan mucho, pero fíjense, esto es, en el eje X es la distancia al Sol, y en el eje Y es qué tan excéntrica es la órbita. Una órbita muy excéntrica significa que es una elipse muy achatada, y una baja excentricidad es que es un círculo, básicamente. Veo que, por ejemplo, hay toda una sección ahí, toda desparramada, que lo dice Scattered. O sea, son cuerpos que tienen órbitas muy lejanas y muy excéntricas. ¿Y quién es el responsable de eso? Neptuno. O sea, algo tuvo que haber pasado para que Neptuno se los lleve para allá. Y también, fíjense que hay algunos que se ubican en líneas verticales. Eso es porque están en regiones de resonancia, que también, o sea, fueron arrastrados por Neptuno hacia esos lugares. O sea, algo tuvo que haber pasado en la región transneptuniana para que tenga esta estructura. Y obviamente está relacionada con este señor que tenemos ahí llamado Neptuno. Permiso, voy a tomar agüita. Bueno, si pasamos. Bueno, hay otra cosa más en la región transneptuniana que no se aprecia tanto en el gráfico anterior, y es que hay dos poblaciones de cuerpos, que es similar al temazo de Katy Perry. Hay una población hot y una población cold. Ahora, eso no es que unos cuerpos sean calientes y unos cuerpos sean fríos. No, o sea, no es algo termodinámico, sino que es algo dinámico. Fíjense, ven, este gráfico es distancia acá tenemos distancia al Sol y arriba tenemos inclinación.
La inclinación de la órbita, bueno, si este es el plano de la órbita de la Tierra, por ejemplo, es que tenemos una órbita así, por ejemplo. O sea, una órbita muy inclinada. O sea, tenemos cuerpos que están más o menos en el mismo plano que todos los demás cuerpos del sistema solar y cuerpos que estén en órbita apuntando para cualquier lado. Y además son cuerpos bastante diferentes. Los cuerpos cold, los cuerpos fríos, tienen órbitas planares, básicamente, mientras que los hot es que tienen sus inclinaciones en cualquier lado. Entonces, algo tiene que haber pasado para componer el temazo de Katy Perry, que hayan las dos poblaciones, que hayan cuerpos en el mismo plano y que hayan cuerpos en cualquier lado. Bueno, esto del gráfico de la derecha es una especie de representación de las inclinaciones. Vemos que hay un amplio abanico de inclinaciones de órbitas, ¿no? Hay muchos que están en el plano y muchos que están ahí altos. Entonces, que me hizo tomar agua. Bueno, si seguimos, ¿qué pudo haber pasado para que el cinturón de Kuiper, el espacio transneptuniano, tenga esta distribución, esta estructura? Bueno, de vuelta, se movieron los cuerpos gigantes. Estaban en una posición, pasaron a estar en otra posición y en ese baile se arrastraron los cuerpos menores, se los arrastraron consigo, los patearon, le hicieron cualquier cosa. Esto es algo que se llama modelo de Nyssa, que, o sea, también es otra cosa que está muy en discusión, pero básicamente lo que dice es que en el sistema solar recién formado también estaban los planetas gigantes mucho más cerca del Sol que lo que están ahora, y que Neptuno estaba interactuando con un disco de planetesimales, que sería el proto-cinturón de Kuiper. Estaba interactuando con eso y lo terminó corriendo de su órbita. Y al correr eso de su órbita, eso medio que se propagó en todos los demás planetas gigantes y generó una gran inestabilidad en el sistema solar, que hizo que Júpiter se mueva un poco para adentro, Urano y Neptuno se muevan para afuera, y eso habría ocasionado un tremendo bombardeo, tanto en la región interna del sistema solar, pero también en la región transneptuniana. Entonces, ¿qué fue lo que habría pasado? La población cold, o sea, esos que están a bajas inclinaciones, que están en el plano, se formaron ahí y se quedaron ahí. O sea, son cuerpos que desde la formación del sistema solar están ahí y que nadie los toca, nadie los jode, etc. Mientras que los otros, los de la hot population, o sea, esos que tienen inclinaciones altas, es que Neptuno los arrastró hacia esas posiciones. Ahora, es muy interesante eso, porque hay cuerpos que están ahí desde su formación, que se quedaron ahí inalterados desde los inicios del sistema solar. Entonces, sigamos un poquito. Esto es muy interesante para volver a Rokot, ese cuerpo que fue visitado por la misión New Horizons después de visitar a Plutón, que tiene forma de 2 tortas fritas. Ahora bien, que sean 2 tortas fritas significa que es un cuerpo binario. Un cuerpo binario significa que son, o sea, es además una binaria de contacto. O sea, son 2 cuerpos que se formaron por separado y después de alguna manera se unieron. Y quedaron unidos desde los inicios del sistema solar. Bueno, una gran parte de estos cuerpos, los cold, los que no fueron perturbados por Neptuno, son binarios. O sea, son cuerpos binarios. Mientras que otros cuerpos menores del sistema solar, por ejemplo, el cinturón de asteroides, son cuerpos no binarios, porque una mínima perturbación te rompe esa binariedad, sea una perturbación de Neptuno, sea una colisión, sea lo que sea. O sea, si hay cuerpos binarios, hay cuerpos no binarios. Gran conclusión. Ahora, esto dice mucho de cómo porque yo les dije, viste, que los planetesimales van pegoteándose entre sí, formando cuerpos cada vez más grandes, pero no está muy en claro bien exactamente cómo es este proceso. Entonces acá tenemos como una reliquia. O sea, nos dice de que estos cuerpos son planetesimales que se formaron
muy cerca uno del otro, o sea, las dos tortas fritas se formaron muy cerca una del otro y se terminó posando suavemente una sobre la otra y quedaron así. Y quedaron así por miles de millones de años. Así que la verdad que este tipo de misiones espaciales, a ver, para llegar a Rokot, o sea, ya de por sí, la New Horizons, que llegó a Plutón, estuvo como 9 años de viaje. Y para llegar a ese fueron unos cuantos años, o sea, más de una década para llegar a esto, un cuerpo de unos 30 kilómetros de largo más o menos. O sea, son tremendos viajes, son tremendas odiseas por el sistema solar, pero que nos pueden revelar mucho de cómo es el proceso de formación de los planetas y demás. Y además nos encontramos con tortas fritas en el espacio transneptuniano, lo cual me parece a mí, bueno, fascinante. Así que bueno, let's continue. Ahora bien, volvamos un poquito al tema del agua. Y acá en lo que sigue de la charla van a haber muchas popstars, les aviso. Entonces, volvamos un poquito a todo el tema del agua y de las composiciones y demás. Ya les mencioné que existe una línea de hielo donde por dentro de esa línea de hielo se formaron todos cuerpos secos, o sea, rocosos, metálicos, etcétera, pero secos. Y por fuera de esa línea de hielo se formaron cuerpos con contenido de agua, materiales orgánicos, etcétera. Entonces, antes de que los planetas gigantes se pongan a bailar y revolear cuerpos para todos lados, esa distribución, cuerpos secos, cuerpos helados, se mantuvo. Entonces, la gran pregunta, the big question, es lo que sigue. Lo que sigue. No. Bueno, lo que sigue después de esto. Lo que sigue después de esto. O sea, el sistema solar está lleno de agua. Está lleno de agua. O sea, el agua no falta en el sistema solar. Lo que pasa es que está lleno de agua en estado sólido. Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos, ¿no? Bueno, Plutón es un cuerpo de cinturón de Kuiper, que es un cuerpo básicamente de hielo. Hielo de agua, hielo de nitrógeno, o sea, distintas clases de hielo, no necesariamente de agua, pero hielos al fin. Acá en el medio tenemos Encelado, que es uno de los satélites de Saturno, que tiene un océano bajo la superficie, y eso lo se evidencia en géiseres que salieron de esas como franjas azules que hay abajo. Bueno, la misión Cassini detectó géiseres saliendo de ahí, que lo que evidencia que hay agua ahí. Bueno, tenemos Europa, acá el satélite de Júpiter, que también es todo eso que vemos afuera es hielo, y por dentro de eso hay agua, un océano de agua líquida. Después tenemos los anillos de Saturno, que son hielo en estado casi puro, prácticamente. Hielo puro, o sea, vos querés hacerte un Fernet en Saturno y hielo no te va a faltar. Y bueno, Maru Botana. Y este es Tritón, que también es el satélite de Neptuno, que también, o sea, hielo y agua, hay un montón en el sistema solar. Entonces, la gran pregunta es, ahora sí, para otro lado, bueno, entonces, ¿por qué Taylor Swift está con un piano? Está en un río en el piano, en la Tierra, que está o sea, la Tierra está muy por dentro de lo que es la línea de hielo, que está más o menos por el cinturón de asteroides. Sin embargo, la Tierra es un planeta cuyo el 70% de la superficie es agua en estado líquido, en el que, bueno, además hay una atmósfera que puede sostener ese agua en estado líquido, hay placas tectónicas, hay campo magnético, etcétera, pero sin embargo, o sea, la Tierra de alguna forma u otra obtuvo su agua. Entonces eso es una pregunta y todavía no hay una respuesta tan certera, pero bueno, esa es la realidad. La Tierra, es muy difícil que la Tierra haya obtenido el agua del material que había así cerca disponible donde se formó, porque por las altas temperaturas es muy probable que todo haya sido muy seco. Entonces, el agua tiene que haber traído
tiene que haber llegado de alguna manera. Entonces, si seguimos, bueno, Marte también. O sea, Marte hoy en día es un mundo bastante muerto, a excepción por el temazo de Britney Spears, pero en Marte, en el pasado bien requete contra remoto, fue un planeta que estuvo lleno de agua líquida, estuvo repleto de agua líquida y eso lo empezamos a ver desde las primeras misiones espaciales que mandamos hacia Marte, que vemos un montón de estructuras por las que claramente circularon ríos, lagos, incluso océanos. O sea, la Tierra sigue teniendo agua, Marte tiene agua, no decimos que Marte no tiene, porque fíjense, tiene casquetes polares, tiene reservorio de hielo bajo la superficie, tiene un poco de agua en la atmósfera, pero agua líquida la tuvo y vaya a saber qué le pasó. Entonces, sigamos. Bueno, entonces el agua tuvo que haber llegado de alguna forma. O sea, tuvo que haber habido como esas Kylie Minogue, se las presento, tipo, digo, toma tierra, toma agua. Y eso es una repregunta, ¿cómo llegó el agua a la Tierra? Entonces, si seguimos, bueno, el sistema solar, con todos estos bailes que presumidamente hicieron los planetas gigantes, el sistema solar interior, o sea hasta el cinturón de asteroides, ponele, fue tremendamente bombardeado por cuerpos, por asteroides, por cometas, y esto, por ejemplo, lo vemos tanto en Mercurio como en la Luna, porque como no tienen atmósfera, entonces todos los cráteres que se le hicieron hace 4.000 millones de años se quedaron ahí. Entonces, estos son cráteres en la Luna, esos son cráteres en Mercurio, y me encanta la foto de cráteres, sobre todo, miren la de Mercurio, cuando hay cráteres adentro de cráteres, adentro de cráteres, adentro de cráteres, me parece fascinante. Porque es un indicativo de la nula actividad geológica que tienen, pero bueno, más allá de eso, el sistema solar interior fue bombardeado, o sea, con todos estos bailes que hicieron Júpiter, Saturno, etc., un montón de estos cuerpos impactaron en Marte, en la Tierra, y bueno, si al impactar podrían haber traído efectivamente el agua que hoy tenemos. Entonces, sigamos. Hay 3 candidatos, bueno, en realidad 2, la tercera es chiste, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, en sí hay 2 candidatos de cuerpos que puedan haber traído el agua de la Tierra. Uno son los asteroides, que algunos asteroides son ricos en elementos orgánicos, en hielos y demás, o también los cometas. También los cometas que nacieron en las regiones más lejanas del sistema solar y bueno, fueron enviados hacia la región interna. Y bueno, Lady Gaga, que la amamos, obvio. Entonces, bueno, sigamos. ¿Cómo podemos saber nosotros y nosotras de dónde viene el agua que tenemos en la Tierra? Bueno, a ver, nuestra agua, podemos analizarla, todo divino en laboratorios, medir índices espectrales y demás. Y la podemos comparar, por ejemplo, con meteoritos, que los meteoritos son una fuente de información tremendamente valiosa, porque la mayoría de los meteoritos, sus cuerpos parentales, o sea, los cuerpos de los cuales se originaron, son asteroides, la gran mayoría. También hay meteoritos de la Luna y hay meteoritos de Marte, pero la gran mayoría son de asteroides. Entonces, podemos agarrar el meteorito, llevarlo a un laboratorio, hacerle todo, que vaya un geólogo, un geoquímico y le haga todas las mediciones correspondientes y se puede hacer una comparación. El tema hay solamente un problemita con los meteoritos, y es que en todo su traslado que estuvieron orbitando ahí por el sistema solar y hasta caer en la Tierra, el ingreso en la atmósfera, están tremendamente contaminados los meteoritos. Entonces, podemos tener un montón de información, pero hasta cierto punto, porque están contaminados. Lo que podemos hacer, que lo que se está haciendo en los últimos años, estamos viviendo una edad increíble lo que es la exploración espacial, porque en los últimos años hay 2 misiones que fueron hacia asteroides, recolectaron muestras del asteroide y las trajeron a la Tierra para analizarlas en laboratorios. Una es la misión Hayabusa 2,
de Japón, de la agencia japonesa, en el asteroide Ryugu, y la otra es Osiris-Rex en el asteroide Bennu. Y las muestras de Osiris-Rex todavía no llegaron, pero las muestras de Ryugu sí llegaron. O sea, sí llegaron y están empezando a salir, digamos, los estudios preliminares, digamos. Y lo que es, o sea, me parece fascinante. O sea, en un laboratorio están analizando muestras que trajeron así de un asteroide y que están prístinas, no están contaminadas. Es el material más antiguo que pudo haber en un laboratorio. Bueno, cuestión. Y encontraron como que, o sea, son cuerpos que estuvieron, o sea, estos asteroides son cuerpos que estuvieron en contacto. O sea, si bien no es que esto tiene un cacho de agua, sino que en su composición muestra que es un cuerpo que estuvo en contacto con agua, que quedaron remanentes en forma mineral y demás. Y con respecto a los cometas, también se hicieron misiones, como por ejemplo la misión Stardust, la misión Rosetta. La misión Stardust es divertida porque como que se metió en la cola del cometa, como que le tocó la cola del cometa, digamos, ¿no? Entonces, y ahí le pudo hacer todas las mediciones correspondientes, etc. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? O sea, podemos comparar el agua de la Tierra con la composición de estos distintos partículas de otros cuerpos. Entonces, next. Bueno, los cometas, o sea, el agua de la Tierra con el hielo de los cometas no parece haber coincidencia. Hay un índice en particular, que se llama índice deuterio-hidrógeno. Es una cantidad, ¿no?, que es medible. Para los océanos de la Tierra está muy bien medida y para los cometas vale como el doble o el triple. Ahora, ahí hay unas cosas, ¿no? Porque no podemos decir así directamente, bueno, yo lo taché, ¿no? Pero no podemos decir, no, listo, cometas descartados. Porque eso se midió para algunos cometas. ¿Serán todos los cometas iguales? ¿Será este en particular? Bueno, y respecto a los asteroides, la comparación con los asteroides es puede ser, puede que sí, puede que no, o sea, todavía falta muchísimo estudio. O sea, parecería ser que el agua de la Tierra viene de asteroides, pero no se descarta que parte pueden haber venido de cometas, parte la puede haber adquirido por otros métodos, pero parecería ser que el agua podría haber venido de los asteroides. Y Lady Gaga siempre icónica, por supuesto. Obviously. Entonces, a ver, todo esto fue un gran, hiper, mega resumen de lo que fue la historia del sistema solar, los principales procesos de formación y los bailes gravitatorios de los planetas. Ahora, importantísimo, no es que cuando yo les conté, ¿no?, que Júpiter se formó, migró para adentro, después Saturno o sea, no es que esto no es tipo, ay, fue así, tal cual. O sea, nada de todo esto está 100% confirmado. Todo esto son resultados de modelos, son simulaciones y esto está en permanente discusión y muchas de estas hipótesis, muchos de estos resultados cambian totalmente de un paper al otro. Por ejemplo, para darles un ejemplo rápido. ¿Ustedes capaz escucharon hablar en algún momento de sus vidas de lo que es el bombardeo tardío? O sea, como que todo ese bombardeo que llenó toda la Luna y Mercurio y todo de impactos, en principio se pensó que era 500 millones de años después de la formación del sistema solar. Significa que esa inestabilidad y esos bailes de los planetas gigantes ocurrieron 500 millones de años después. Bueno, eso hoy ya está descartado. O sea, no que hayan bailado los gigantes, sino que el tiempo haya sido ahí. Ahora, posiblemente el tiempo haya sido en los primeros 100 millones de años, en algún momento, por ejemplo. O sea, todos estos modelos están en constante y permanente discusión, se refinan con nuevas observaciones, con nuevos resultados, con nuevos resultados de misiones espaciales, con nuevas simulaciones, etc. Y también muchos de los mecanismos tampoco están muy claros. Por ejemplo, yo te digo, Júpiter se movió. Bueno, ¿cuánto se movió? Se movió hasta acá, se movió hasta acá. ¿Qué fue lo que lo frenó? ¿Qué fue lo que lo indujo a mover? Bueno,
hay un montón de cosas que no están del todo claras. Entonces, cuestión, o sea, como que el sistema solar, como le decía, es como si fuera es nuestro barrio interplanetario y hay muchas pistas básicamente dadas en lo que son los cuerpos menores, los asteroides, los cometas, en todas sus estructuras. Es básicamente observarlos, estos cuerpos, ver qué es lo que le pasa y saber interpretar todas estas huellas que dejaron estos movimientos. Por ejemplo, las poblaciones hot y cold, unas se quedaron en el plano y otras están desparramadas. Bueno, hay mezcla de composiciones en el cinturón. Bueno, hay que saber interpretar todas esas cosas. La explicación puede ser esa, capaz mañana hay otra. Hay muchísimo para saber. O sea, aposta que mismo de cómo se formaron los planetesimales, es como todo un gran signo de pregunta que de a poco se van conectando algunos hilos y demás. Así que, bueno, si seguimos con la última, como último comentario, la semana que viene sale un libro mío, que yo todavía no lo puedo creer, pero bueno, sale este libro que se llama Una gira por el sistema solar. No lo puedo creer, o sea, es un libro que recorre el sistema solar, o sea, saliendo del sistema Tierra-Luna, es como que, bueno, supongamos que la Tierra no existe, ¿no? Bueno, ¿qué más hay en el sistema solar? Bueno, está Mercurio, está Venus, está Marte, están, bueno, el cinturón de Kuiper, etcétera. Y cómo eso nos puede servir para entender más a nuestro propio planeta y las cosas que pasan en nuestro propio planeta y demás. Sale el jueves que viene y la presentación la voy a hacer el 19, del lunes 19 en Daín, que está por Palermo. Así que bueno, gente, muchas gracias por bancar, por estar. Y bueno, quedo acá abierto para charlar sobre lo que tengan ganas sobre el sistema solar y la carrera y astronomía y Lady Gaga, lo que tengan ganas. Así que bueno, muchas gracias.